Bienvenidos y bienvenidas al post de lo que ha sido, para mí, una de las mejores carreras de la temporada. Piastri ha quedado primero, sí, y no hemos tenido batalla por la victoria, es verdad, pero toda la acción que nos ha quedado en todas las demás posiciones da mucho para hablar. Así que preparaos, que se viene un post GP bastante cargadito. Y como siempre, a mi lado tengo al grandísimo tifosi, William. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo has vivido el GP? Cargadito de emociones, ¿no? Realmente me ha gustado. No, estoy bastante de acuerdo contigo. A mí también me ha gustado mucho. Puede que de las 4 carreras que hemos vivido ha sido la que constantemente ha tenido más acción en pista. Una pena ese safety car al final, que creo que ha destrozado la variabilidad estratégica que estábamos viendo hasta aquel entonces, que creo que estaba siendo muy bonita. Sé que hay mucha gente que dirá, Dios mío, estamos aplaudiendo que haya degradación. Bueno, es que la Fórmula 1 desde hace años consiste principalmente en eso, y más con estos coches que están tan al límite de diseño ya. Lo que manda aquí son los neumáticos, y creo que en Bahrein, con este asfalto, que me hizo gracia que James Allison, durante las ruedas de prensa el jueves, dijo que el asfalto de Bahrein era más antiguo que Antonelli. Y es que es verdad, no han asfaltado desde 2004 y claro, es un asfalto completamente destrozado por las condiciones climáticas de ahí, y se ha visto una pista extremadamente complicada, patinaje artístico en muchísimas frenadas, incluso se ha visto peores tiempos que otros años. También hay que tener en cuenta, comparándolo con los últimos 2 años, eh, que se ha corrido más tarde. Entonces, las condiciones climatológicas no han sido las mismas exactamente, se ha corrido un mes más tarde de lo habitual. Pero bueno, que al final todo esto en conjunción, hemos tenido una carrera que a nivel estratégico, como decía antes, era un poco impredecible. No tenías muy claro quién iba a poner el duro, quién iba a poner el medio, si te la jugabas a poner el duro o ibas al blando, que al final ha acabado siendo el neumático que mejor ha funcionado en líneas generales. A algunos el duro les funcionaba mejor, a otros como Verstappen ha sido horrible. Y creo que ha sido muy entretenida, eso ha dado muchos adelantamientos en pista. La mayoría, es cierto que han sido adelantamientos con DRS, pero bueno, Bahrein tiene esta zona también de que te preparas el adelantamiento en la primera frenada, en la cuarta. Y como digo, la pena ha sido que el safety car como que ha roto todo eso y ha sido como ya hasta el final, y entonces ya hemos tenido una carrera un poco más tranquila, aunque ha habido emoción hasta el final. Lo único que quiero decir es, para que esté viendo esto, creo que es el primer post que grabamos tan próximo al final de la carrera, y literalmente hace 5 minutos han descalificado a Hülkenberg. Entonces estamos todavía esperando a que se solucione el tema de Russell. Puede que alguna cosa que comentemos, aunque lo hemos preparado ya teniendo en cuenta diferentes escenarios, pero alguna cosa que comentemos pues se escape, porque bueno, porque están sucediendo cosas de último momento que no podemos tener en cuenta. Pero aun con todo, hay muchísimas cosas que sí que sabemos ya y que podemos tener en cuenta. Efectivamente. Y de la misma manera que pasó en Bélgica el año pasado, aunque obviamente no será tan dura la FIA en este caso, sea cual sea la penalización que se lleve Russell, sea esta de cero o que se lleve algunos segundos de más, es destacable la carrera que ha hecho y que después vamos a comentar paso por paso las cosas que ha hecho bien Mercedes, las cosas que a lo mejor no tanto. Pero mire, yo, ¿sabes? Discrepo a lo mejor un poco con el tema del safety, porque sí que es cierto que a lo mejor han habido ciertos equipos, Mercedes de hecho, con Antonelli, me imagino que es un poco lo que les ha pasado, que les ha desmontado completamente lo que tenían planeado y a raíz de eso han tenido que adaptarse. Pero lo bueno es que como había equipos que no traían o no tenían ciertos compuestos extra, les ha obligado a meter lo que fuese que tenían y que también nos ha dado muchísima acción al final de la carrera. Entonces, incluso el hecho de que el safety se haya podido cargar, que esto lo hemos visto en muchísimos GPs en el pasado, todas las estrategias que tenían los equipos y a lo mejor la emoción que podíamos llegar a tener a final de carrera, el hecho de que los equipos solamente tuviesen unos compuestos concretos y determinados, pues también ha dado un poco de incertidumbre. Ujú. ¿Qué es lo que podéis ver ahora mismo por pantalla? ¿Vale? Tal como ha dicho Guille, este GP, o este post, perdón, lo estamos haciendo súper reciente, al final del GP, así que la posición a nivel de clasificación general de los distintos GPs es un poco con pocas opiniones, digamos. ¿Vale? Entonces lo vamos a someter a votación, por favor, dándonos también vuestras impresiones de qué os ha parecido el Que GP. pase, que pase Sí. la gente por la comunidad a votar y ya lo actualizaremos. ¿Dónde quiere la gente poner este gran premio? Nosotros lo hemos puesto ahí un poco
tal vez animados por este final tan próximo al Gran Premio. A lo mejor Sí, sí, mañana lo veríamos distinto. sí. Mira, antes de entrar a comentar los equipos, y ahora obviamente también haremos el repaso de la clasificación que has dicho en función de qué pasa o no pasará con Russell, yo una cosa que quiero destacar otra vez, aunque a lo mejor aquí con algunos equipos no es tan notorio, ha sido también la igualdad que hemos visto con muchísimos de los equipos que han sido capaces de seguirse los unos a los otros. Porque al final también veíamos muchísimo cambio de parrilla con todos y cada una de las paradas. Que no era del rollo, oye, para Piastri, para siendo primero y continúa siendo primero, sino que todos los cambios que hemos visto implicaba que algunos pilotos pues se fuesen más para atrás, tuviesen que adelantar, y a mí es otra cosa que de esta temporada me está gustando mucho. Lo dicho, por lo que veo los porcentajes no lo representan, pero por lo menos es la sensación que me ha dado en carrera. No, pero fíjate que aquí la nota. El que cambia, o el que hace que estos porcentajes engañen un poco, es el McLaren de Piastri, que ha corrido con aire limpio todo el rato Sí, y ha abierto un hueco muy importante con el resto. Pero si te fijas, verdad. desde Mercedes, incluso Aston Martin, la variación ya no es tan grande. Pero claramente, esto luego hablaremos de McLaren, pero claramente esto señala que McLaren. Piastri ha conducido con un brazo fuera toda la carrera, y también remarca la carrera complicada. Luego ya hablaremos de Norris, que ha tenido Sí, Lando Norris y los problemas que tiene el McLaren para seguir un coche. Pero que esa compactación del grupo creo que sigue estando ahí, pese a que engaña un poco sí. la primera posición de McLaren. Vale. Pues mira, antes de entrar en los equipos, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está la clasificación ahora mismo, ¿vale? A 8:40 hora española. ¿Cómo estará cuando eso se suba? No lo sé. Pero bueno, vamos a hacer el repaso de ambas clasificaciones. Como podemos ver, Norris continúa primero, ¿vale? En la parte de pilotos, pero con Piastri ya tocándole los talones. Tenemos que destacar que Piastri no está primero, porque en Australia, por pena y desgracia, tuvo mala suerte. Que es que le resbaló un poco de más el coche. Porque si no estaría primero y probablemente con una cierta ventaja y más cómodo. Verstappen obviamente ha perdido la segunda posición. Y después, por lo demás, que yo sepa, se ha mantenido bastante todo igual. Bueno, Hamilton ha recortado a Leclerc ha adelantado a Antonelli, No, Hamilton ¿sí? ha recortado a Antonelli, sí. Recorte sí. Sí, Pensaba sí. que Leclerc estaba por delante de No, no, Antonelli le ya. ha adelantado y Stroll se Vale. sigue manteniendo Sí, ahí eso sí. como una Eso, vela encendida contra todo en un huracán ahora mismo. efectivamente. A nivel de campeonato de constructores, bueno, nada a destacar. Ferrari, después de los golpes que se ha llevado durante las primeras carreras, continúa cuarto. Mentira, sí que hay algo importante a destacar. Que es que Haas ha adelantado a Williams. Y que Alpine También. ha dejado de ser último y Sauber ya ha cogido la posición que todos vaticinamos al principio de la temporada. Ya que nadie se asuste. Y luego podemos comparar también, lo digo por lo de la sanción de Russell, Sí, que luego hablaremos exactamente de qué puede consistir la sanción de Russell, porque es un problema, que es que no hay precedentes. Entonces, hemos hecho aquí suponiendo que le sancionan con 5 o 10 segundos, que da igual, porque la distancia con Hamilton es de 12, entonces si le sancionan con 5 o con 10, va a dar igual. Otra cosa es que hagan como hicieron con Alonso en Australia hace un año y decidan meterle 20 simplemente porque si no, no llegas a penalizarle suficiente para que pierda posición. Pero como decimos, con esta sanción de Russell realmente Norris sumaría más puntos, Leclerc sumaría más puntos. y Esa esto. sería la principal diferencia. Norris sí que se separa un poco más de Piastri, Leclerc se separa un poco más de Antonelli y McLaren suma un poco más, se separa de Mercedes. Son pequeños cambios, al final serían 2 posiciones si le sancionan con 5 o 10 segundos. Si le sancionan con una descalificación ya la foto no la tengo, y si le sancionan con más de 10 segundos tampoco tenemos la fotografía. Así que el resultado final lo sabremos en 3 días cuando Sí. hagamos el previo de Arabia Saudí. Sea como sea, Norris y Piastri están a menos de una carrera de P1 P2 de distancia. Es decir, si Piastri vuelve a ganar la semana que viene, lo veremos primero en el Mundial de Pilotos, sea cual sea el resultado. Y lo que también se tiene que destacar es que, como podéis ver, Red Bull tiene 71 puntos y Verstappen tiene 69.
lo que quiere decir que por fin el segundo piloto de Red Bull esta temporada ha puntuado. Luego hablaremos de Tsunoda, que para mí ha tenido un fin de semana de resurgimiento bastante Sí, sí, sí. inesperado. Ha sido al contrario de lo que pasó en Japón, Básicamente. realmente. Pero bueno, vamos a entrar en el marullo hablando de McLaren. No, espera. Di. ¿Puedo hacer un mini pausa? Lo digo porque ha habido también... Bueno, mini pausa no, mini break. Ha habido un nuevo episodio más en el tema de los V10. Hubo una reunión de emergencia para decidir cómo se iba a tratar el tema. Lo comentaremos más extensamente en el previo de Arabia Saudita, que podemos comentar estas cosas más tranquilamente, sin tener que repasar 10 equipos y una carrera entera. Pero en resumen, que parece que no va a ser hasta 2029 mínimo cuando se decida, o sea, cuando pueda volver la tecnología V10 en los motores. Básicamente ha sucedido lo que ya anticipamos, que Audi, por ejemplo, que uno de los requisitos para entrar en el Mundial de Fórmula 1 era este cambio en la normativa de motores, pues se ha opuesto. Mercedes, que los rumores apuntan a que ha acertado con el cambio, pues se ha opuesto. Hay unas declaraciones de Toto Wolff también muy políticas a su estilo de... Pero ¿no veis lo verdes que están los parques ahora con, con los motores híbridos? Es un poco de ese estilo que ya las comentaremos también. Y ha sucedido pues con Ford y lo mismo. Más o menos lo que ya vaticinamos, que los que entran nuevos no iban a querer y los que se mantienen este año y no les está yendo muy bien, pues estarían a favor del cambio a los V10. Así que el resumen es que todo esto que se decía de que podían volver en 2028 y tal, por lo menos 2029, 2030 no tiene pinta que sea así, y en cierta medida lo veo bastante razonable. Sí, sí. Bueno, aunque ojalá vuelvan, ¿eh? Ya, pero teniendo en cuenta que ya has mareado a muchos constructores, de repente cambiártelo con 1 o 2 años vista no tiene demasiado sentido. Claro. Pero bueno, lo dicho, entramos en carrera y empezamos con el equipo McLaren y con el que para mí es realmente uno de los pilotos del día y no Hamilton, ¿vale? Volvemos otra vez con lo mismo, esta polémica de que yo no sé qué narices escoge la gente, ¿vale? Como piloto del día, pero para mí uno de estos ha sido Piastri, quien una vez más se ha posicionado como el mejor piloto de la escudería, con un fin de semana exageradamente tranquilo, muy cómodo en la quali y después en la carrera no ha tenido ningún tipo de sobresalto. Y aquí lo más destacable por su parte es una cosa que también hemos visto muchísimas veces a Norris cometer errores, que es el tema de o salida o, una vez tenemos el safety car y este termina, una resalida. Que en este caso, con un George Russell detrás con neumático blando, en la vuelta 37 diría que ha sido que ha terminado el safety car, Piastri exageradamente cómodo, ha mantenido el liderazgo y después tranquilamente se ha ido hasta el horizonte y el amanecer, ¿vale? Porque en Bahrein no es la puesta de sol, pero carrera absolutamente perfecta y obviamente con lo que es y clarísimamente está. Después hablaremos cuando hablemos de Norris de cuál creemos que puede ser el problema principal del McLaren, pero con aire limpio, sin duda alguna, el mejor coche de la parrilla. Creo que llevamos ya suficientes carreras, bueno, 4, tampoco Sí. muchísimas, pero Bueno, creo que son media. suficientes, 4,5, para ya ver que tal vez Piastri este año sí que ha entrado con otra mentalidad al mundial, con otro cambio de dinámica, pese que en Australia pasó lo que pasó, pero ahí creo que entra un factor también a veces tener suerte. Y sin embargo, creo que las siguientes carreras reafirman lo que digo, de que hay ese cambio de mentalidad por parte de Oscar Piastri, que se le ve muy sólido, consigue sacar la vuelta más o menos cuando debe, porque en Suzuka también falló para mí. Pero aquí ha tenido un fin de semana perfecto, no ha fallado en ningún momento. Y por contraparte, vemos a un Lando Norris que sigue con la misma dinámica del año pasado, que puede tener un fin de semana cómodo, tal vez en algún momento puntual, pero está teniendo muchos problemas a la hora de marcar la vuelta en clasificación, está teniendo muchos problemas luego para recuperar posiciones. Hoy para mí ha cometido muchos errores, pese a que haya conseguido un P3, incluso puede acabar con la segunda posición en función de si sancionan a Russell o no. Para mí Lando Norris ha tenido una carrera mala para el coche que tiene. Es decir,
comete el tema de la sanción por posicionarse mal en la parrilla, que podemos poner las imágenes creo que están por ahí, de cómo estaba posicionado fuera del cuadradito de salida. Y además, si te vas una más, he cogido los frames estos, otra más, desde la onboard de Verstappen, que se ve cómo él estaba bien posicionado y justo antes de salir da un pasito más hacia adelante. Ya mueve un poquito el coche y es ahí donde le han sancionado. Entonces, primero tienes ese error que luego se marca un salidón increíble. Sí. Pero ya estás mal posicionado. Entonces, para mí eso ya ensucia un poco la mala salida. Pero bueno, la buena salida. Pero sí, es cierto, ha tenido un salidón increíble y de repente en la vuelta 1 estaba luchando por todo. Pero sin embargo, ha sido incapaz de adelantar a Russell. En los cuerpo a cuerpo se le sigue viendo torpe. Aunque es cierto que ha habido uno con Leclerc que podríamos juzgar si es legal o no la maniobra de Leclerc de expulsarlo fuera, aunque reglamento en mano es completamente legal, eso es lo triste, que al final echar a alguien de pista pues es legal. Se le sigue viendo a un Norris muy débil a la hora de atacar. El último intento que tiene con Russell es muy desesperado para tener todavía la segunda zona de DRS y poderlo trabajar un poco más con un Russell que está sufriendo un montón con el coche, con los neumáticos destrozados. Digo, ostras, era una carrera para terminar P2 y ya está, has salvado los muebles y sin embargo estamos aquí esperando si descalifican al otro o no. Entonces, fin de semana, por contraparte, malo de Norris, malo entre comillas, que ha terminado tercero o segundo, pero malo para lo que se espera de él y además con justo teniendo a un Piastri que creo que ha conducido pues con un brazo fuera. Y eso que no tenía la bebida durante la carrera, que ha sido bastante graciosa la radio que ha tenido con su ingeniero de recuerda beber y se lo haría si funcionara el agua. Por eso digo que Piastri al final, para mí ha habido un cambio de tendencia esta temporada. Ahora a lo mejor vamos a Jeddah, no pasa a Q3 y me como mis palabras, pero pues, de momento le estoy viendo muy fuerte. Sí. Candidato al Mundial. Sí, sin duda. Piastri lo hemos visto evolucionar en muchos sentidos. Primero, si nos acordamos, tuvo ciertos problemas con el tema de la degradación, que se le iba un poco de las manos y terminaba pues con una bajada de ritmo importante en comparación a su compañero durante su primera temporada. Después lo que vimos fue la inconsistencia que tenían algunos GPs. Tuvo una racha muy buena cuando ganó el GP de Hungría y después con los demás resultados, al igual que también en Monza y Bakú y todo, y después se desinfló completamente. Y este año estamos viendo la mejor versión de él, con un piloto muy sólido, que es capaz de hacerte un muy buen tiempo a una vuelta, de mantenerte bajo presión también la posición en carrera y de tomar las decisiones correctas, al igual que también, lo dicho antes, ¿no? Saber salir bien, saber hacer una resalida bien y manteniendo muchísimo la calma también con los ingenieros y la toma de decisiones durante la carrera. Entonces, chapó por Piastri. De Norris, solamente para añadir un poco más de información a lo que has comentado, estoy de acuerdo. Es decir, cada vez estamos estrechando más lo que son sus puntos fuertes. Es un piloto que es muy rápido y es muy talentoso, pero ostras, una cosa es que digas que esto ya lo hemos visto y lo llevamos viendo desde que McLaren pegó el cambio en 2023, ¿vale? Es decir, esto no ha sido de ahora ni del año pasado, sino de hace 2 años, de un McLaren que era o que ganó muchísimo ritmo. Lo que pasa es que después, en aire sucio, le cuesta muchísimo adelantar. Y esto lo hemos visto otra vez esta temporada, en varias situaciones, siendo la de este GP una de ellas. Lo que no puede ser, o lo que no puede pasar, es que ya tengas ese hándicap, entre comillas, con el coche, y que después te des una situación de 1 contra 1, donde lo hagas tan mal. Es decir, la salida, en este caso, sí que es cierto que chapó, ¿vale? Ha sido una salida absolutamente increíble. Pero lo hemos visto con un duelo con Hamilton, no tengo nada a reprocharle, ha sido bonito, simplemente se ha salido lo mejor 15-20 centímetros de la pista en la curva 4 y a raíz de esto ha tenido que devolver la posición, pero lo hemos visto también con Leclerc muy impaciente,
Y el adelantamiento que le ha hecho se lo podría haber hecho en el primer intento que ha tenido con él. Pero se ha pasado un poco y después, obviamente, ha tenido que recular, ¿vale? Y esto estoy hablando de un adelantamiento concreto donde lo que ha sucedido ha sido que ha tomado bien la primera curva, Leclerc se le ha puesto en medio en la segunda y después no la ha podido adelantar en la cuarta. Y después también que ha tenido un bloqueo, se ha salido y ha tenido que recuperar segundos. Y finalmente, y tenemos la contraposición completamente clara de lo que ha sido un intento donde tenías todo a favor para adelantarle en la última vuelta, tirándose sin ningún sentido contra Russell en la curva 1 cuando lo podrías haber adelantado tranquilamente en la curva 4 si hubieses hecho exactamente lo mismo que has hecho con Leclerc, y la comparación de esto con Verstappen, ¿vale? Porque con Verstappen en la tele parecía que lo había adelantado en la meta, no ha sido así, lo ha adelantado a Verstappen a Gasly en la curva 4, ha hecho lo que tenía que hacer, que es apurar en la 1, hacer que tome mal la trazada y después salir con mayor tracción y mejor línea para adelantar en la 4. Y esto es lo que le ha hecho a Leclerc para adelantarle y lo que le tendría que haber hecho a Russell. Entonces, no puede ser, si realmente quieres luchar por el Mundial, que aún realmente, si te soy sincero, quedo como fascinado que después de todo lo que ha pasado, continúe primero. Pues no Porque puede tiene ser... que tener el mejor coche, Jordi. Sí, 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 pero que llevamos 3 o 4 carreras que, a excepción de Australia, nos hemos ido quejando todos los días de que ha hecho esto mal o ha hecho no sé qué, y continúa primero. Pero me refiero a que no puede ser que si quieres luchar por el Mundial no vas a tener tanta suerte de que ahora te va a quedar primero uno, primero el otro, y al final a nivel de compounding, es decir, de ejercicio compuesto, quedes primero. Tienes que ser un piloto más completo. Y lo que ha pasado este GP, sí que es cierto que hemos tenido momentos de muchísima brillantez, pero hemos tenido momentos, no te diría de rookie, pero sí de un piloto que no está preparado para luchar por el Mundial. Pero bueno. Sí, a ver, de Norris. Ha seguido con su tiro y afloja con Max Verstappen en declaraciones, que Verstappen dijo que si él cogía el McLaren, Sí. que hubiese dominado en Suzuka sin ningún problema, y Norris le dijo, te llevaría una decepción si condujera nuestro coche. Norris sigue con esta mentalidad pretendiéndonos vender que el McLaren no es el coche más rápido. Y entonces ha habido unas declaraciones de Oscar Piastri diciendo que tienen el coche más rápido, decir lo contrario, que no sería lo correcto. Y es que es realidad. Sigo sin entender este intento de Norris de convencernos que su coche es malísimo. Y solo por terminar, McLaren. Tengo curiosidad por ver, ahora mismo son súper dominadores en el Mundial de Constructores, sacan 70 puntos creo a Mercedes. Y quiero ver hasta qué momento vamos a dejar de ver carreras entre los McLaren que se decidan el sábado. Es decir, ahora mismo hemos tenido suerte que se ha metido Russell por ahí en medio y no ha habido enfrentamiento entre ellos. En Suzuka tuvimos a Verstappen primero y tampoco hubo presión entre ellos, pero ya China, por ejemplo, ya fue una carrera en la que ganó el que se clasificó delante. Y puede que si el resto no se terminan de acercar del todo, dentro de 4 o 5 carreras sea absurdo pensar que a lo mejor otro equipo puede ganar el Mundial de Constructores. No lo sé, ¿eh? ¿Hasta qué punto van a dejarles luchar? Porque en algún momento van a tener que dejarles luchar. Y en ese momento Lando Norris va a tener que dejarse de cometer tantos errores porque Piastri, de momento por lo que estamos viendo hasta ahora, está siendo más consistente que él. Y esa es como la pregunta que tengo, pero solo me la responderá el tiempo. No sé que tú no me la responderás. No, yo aquí solamente te puedo dar mi opinión, que es que creo que vamos a acabar un poco decepcionados con esto. Y no porque ninguno de los dos tenga falta de hambre, sino porque creo que por la naturaleza del McLaren y los problemas que le hemos visto intentando adelantar con aire sucio, sin Que que no podrán. realmente tu coche, exacto, tenga un ritmo muy superior al coche de delante, que no se puede. Y yo creo que nos vamos a encontrar algo como esto. Si fuese con un Max Verstappen y un Checo Pérez, pues obviamente, o un Tsunoda o un segundo piloto de Red Bull, pues veríamos adelantamientos. Pero es que con Norris y Piastri tienen prácticamente el mismo ritmo. Es que ni que... Y ahora, después de las últimas carreras, realmente puedes discutirlo, de si Norris realmente tiene más ritmo que Piastri o no. Pero es que en el caso de que lo tenga, es que será una décima. Y ya hemos visto que aunque tu coche sea más rápido, con una décima, con el aire sucio, no es suficiente. Entonces, ya veremos qué termina pasando.
Pero bueno, vamos a movernos y a hablar de Mercedes. ¿Cómo has visto a Russell? Para mí Russell ha sido... Tendría que haber sido el piloto del día o uno de los candidatos a piloto del día. Creo que ha tenido una muy buena carrera. Además, ayer tuvo una muy buena clasificación, llevando el Mercedes donde lo llevó. Un Mercedes que está demostrando que es un coche muy rápido. Sobre todo lo que hemos dicho siempre, brilla mucho en velocidad punta en recta y en todas las zonas de frenada. Sigue siendo un coche muy sólido, además de tener muy buen paso por curva, en curva media y curva alta. Es un coche muy sólido. Le sigue faltando esa décima que siempre decimos para poder realmente lucharle a McLaren en ritmo de carrera, porque siempre acaba descolgándose, aunque hoy hemos visto que si está por delante es un coche difícil de adelantar, por lo que decía, de que corren muchísimo en recta. Siguen siendo, comparándolo con, que no me ha dado tiempo a preparar las alas traseras que lleva cada coche, pero siguen siendo los que montan menor ala en el alerón trasero, los que montan un alerón trasero con menos carga aerodinámica, reafirmando esta tendencia de que están consiguiendo ser los más rápidos en velocidad punta o de los más rápidos. Este fin de semana no eran el más rápido, pero estaban ahí. Y decir de Russell que creo que ha tenido un carrerón, más allá de todos los problemas que ha tenido con el coche, que nos ha vuelto a todos locos con la retransmisión. Ha habido un momento en el que Jordi y yo le hemos visto caer posiciones y decíamos, ¿cómo que Russell se ha salido o algo y nadie está diciendo nada? Porque estaba último en la clasificación durante un montón de rato. Y bueno, al final era un problema en el transponder y nos ha estado molestando a nosotros y a la FIA también, o a la FOM, perdón, en la retransmisión, porque claro, no podían mostrar los tiempos, nos hemos quedado un montón de vueltas sin tiempos y eso ha dejado otra vez, ha expuesto otra vez lo difícil que es ver la Fórmula 1 sin un seguimiento de los tiempos, que ya pasó en Austria el año pasado en la sprint, no sé si te acuerdas, Sí. que estábamos ahí viendo que si los DRS están y era imposible. Y al final, bueno, lo de Russell ha acabado siendo un trucazo también para que Norris no tuviera claro cuándo podía adelantar, abrir el DRS. Ha sido un trucazo, digamos. Y veremos el tema de la sanción, que al final, por aclarar un poco lo que se está investigando, y es que se ve que se le ha vuelto loco todo el sistema del coche a Russell y ha habido un momento en el que ha querido activar la radio y ha abierto el DRS cuando no podía abrir el DRS porque Piastri estaba a 6 segundos, evidentemente. Y esto es lo que están ahora. La última noticia es que había ido a declarar a comisarios hace una hora. Creo que también estaba gente de Mercedes pues intentando defender el caso, que tirarán porque no ha ganado nada de tiempo y tal. El caso es que realmente, mirando así antecedentes, no hay de nadie que haya abierto el DRS en carrera desde que existe el DRS, desde hace 13, 14 años, por lo que no sabemos qué puede ser. La gente está especulando con 5 o 10 segundos. Como ya hemos dicho antes, el impacto que tiene una sanción u otra en el Mundial. Y el único caso que he encontrado es Maldonado 2012 en clasificación en Canadá. Y le metieron 5 posiciones. Pero claro, era clasificación. Así que no es muy comparable la sanción. Por lo que estamos esperando. Y una cosa que también ha tenido Russell problemas, también ha tenido problemas de sincronización con las marchas al final de la carrera, cuando le estaba pillando a Norris, y durante la parte final, al principio, cuando ha empezado a tener los problemas, también con el break by wire, ha dicho, pero que ha tenido que resetear tal y lo ha solucionado sin ningún problema. O sea, ha sido un fin de semana muy, muy caótico. El break by wire al final es un sistema que se encarga de coordinar la frenada del piloto, que no se transmite por freno mecánico o hidráulico, se transmite por señal electrónica, porque desde que metieron los motores hidráulicos lo tienes que como coordinar con la regeneración de energía de la frenada, del ERS y con el MGUK del motor. Entonces, para que la frenada sea estable para el piloto, ahora se hace todo electrónicamente y esto es el sistema Brake-by-Wire, ¿vale? Entiendo Aquí que querías decir motor todo. híbrido, ¿no? ¿Qué he dicho? Motor hidráulico. Pues motor híbrido, perdón, motor híbrido. Quería decir motor híbrido. Lo digo para que nadie se confunda. Es decir, yo te he entendido, pero digo, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, que ha tenido problemas con eso y de hecho las declaraciones decía, es que metía el pedal y se me hundía el freno del todo. Sí. Entonces, lo ha conseguido solucionar, pero fin de semana, carrera muy caótica para Russell a nivel electrónico, que es lo que es la Fórmula 1 actual, mucha electrónica, y para mí ha hecho un carrerón salvando... O sea, ha podido salvar todos estos problemas y llevar el coche a P2. Entonces, sí. No he entendido por qué no ha sido piloto del día. Yo francamente tampoco.
Em, Tal como dices tú, ha sido un fin de semana prácticamente excelente y ha tenido más problemas él con el propio coche que no él en carrera en sí. Y de hecho, para tampoco largarnos mucho con ello, porque me sería redundante todo lo que diría, la única cosa que quiero destacar es el hecho de que ha sido capaz de conseguir todo esto teniendo en cuenta que se ha marcado 20 vueltas con un neumático blando y con un Norris que sí que es cierto que ha tenido cierta suerte, pero al final esto depende de cómo estés colocado y demás, de que Norris y Leclerc se han estado un buen rato batallando, pero ha conseguido mantenerlo y hacerse y marcarse las 20 vueltas con neumático blando. No ha sido capaz de adelantar a Piastri, pero bueno, teniendo en cuenta que el McLaren va volando, pues... Porque Russell también ha hecho algo muy inteligente que era salía muy bien en la última curva. Que esto es algo que Sí, le pasó a Leclerc en China también. Dices que este coche sale muy bien, tracciona sí. muy bien. Y eso que el McLaren también tracciona súper bien. Pero en manos de Norris con el aire sucio parece que no, que sigue teniendo problemas. Y Russell, sin embargo, se trabajaba mucho la salida de la última curva y aprovechaba la velocidad del Mercedes para sacarle lo suelo justo y que Norris no le pudiera atacar. O sea, por eso digo que Russell creo que ha hecho una carrera muy, muy buena. Efectivamente. Y quien ha hecho una carrera muy buena, pero no lo ha parecido por la estrategia de Mercedes ha sido Antonelli, ¿vale? A ver, vamos a explicarlo. Antonelli ha clasificado también muy bien. Clasificó P4, pero por una sanción que se comió ha salido P5. Y Sí, nos ha se me de... olvidaban las sanciones esas de Sí, sí, ayer. sí. Y nos ha dejado momentos tan chulos como el adelantamiento que le ha hecho Verstappen, que realmente ha sido una pasada. El tema aquí está en que han decidido hacer una estrategia a 3 paradas, cosa que nadie más se ha planteado, y me imagino que es por el mismo motivo que probablemente Russell hubiese hecho también 3 paradas, que es que no tenían neumáticos medios. Entonces, al no tener neumático medio, para no estirar demasiado, o no tenían neumáticos medios de repuesto. Entonces, para no estirar demasiado el segundo stint, hacer 3 paradas, recuperar el tiempo y como se había visto que era relativamente fácil adelantar con neumático nuevo, pues probar de hacerlo. Putada, safety car. Entonces, Sí, sí. esto se ha cargado tranquilamente su carrera y aquí ya lo estaba comentando con Guille y otra vez digo lo mismo, para mí esta carrera incluso ha sido mejor que las dos primeras, así que perdona Antonelli, realmente uno de los mejores rookies y lo dicho, más allá de la putada del safety y de las 3 paradas, para mí ha hecho carrerón. La única tema es que ha quedado P11 y fuera de los puntos. Sí, bueno, Antonelli se puede llevar un adelantamiento para el recuerdo. No todos los días se adelanta a Max Verstappen como lo ha hecho jugando, haciéndole el lacito en la 4. Eso se lo lleva a casa. Luego Mercedes le ha destrozado la carrera. Y decías lo de las sanciones, me he acordado, claro, las sanciones estas que le metieron de una posición. Sí. O sea, Russell ya está esperando que le sancionen por una cosa que nunca había pasado, cuando ayer la FIA ya se inventó dos sanciones de una posición. Es decir, la FIA, bueno, un capítulo más, ¿no? De sanciones de la FIA y a ver cómo se cierra este de Russell, porque ahora mismo lo único que han hecho, han actualizado cosas, pero simplemente han publicado como el documento del incumplimiento del tema del DRS. No ha habido como comunicado de la sanción. Seguiremos informando. Sí. Solamente para destacar una cosa, que te he visto ponerlo aquí. Me imagino que entiendo que es porque querías enseñar el sistema de refrigeración de los pilotos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, me ha llamado la atención que no solo he visto a todos los pilotos, solo se lo he visto. Bueno, es que no he visto a todos los pilotos quitándose el mono, pero los McLaren no lo llevaban, creo. Y Russell sí, y era la primera vez que veíamos el sistema este de refrigeración que habíamos comentado, que podían montarlos, que sería obligatorio a partir de una temperatura umbral, que creo que era de 32 grados o 31 y medio, lo habían subido este año. Creo que no hacía tanto calor en pista. Parece que no, o al menos no estaba previsto. No sé durante la carrera si se ha subido hoy. Y nada, me ha sorprendido ver cómo quedaba montado. Y ya está. Esto supongo que habrá implicado que han subido el peso mínimo de los coches y me informaré a ver si algún coche más lo montaba, si lo llevaban todos o cómo afecta esto luego a los pesos de los coches, porque imagino que si uno lo lleva o si deciden llevarlo tendrán que subir todos el peso mínimo, así que algunos a lo mejor se tienen que poner lastre. No sé muy bien cómo lo acaban de cuadrar, Sí, pero bueno, seguiremos también informando en esto. Simplemente quería mostrar esta foto. sí. Muy bien, pues pasemos ahora a Red Bull. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo lo has visto?
Buah, Red Bull, fin de semana extremadamente complicado y aunque tiene notas positivas, como has dicho tú, que es los primeros puntos de Yuki Tsunoda. De Red Bull, una cosa que ha llamado la atención, que rescaté en Japón, que habían quitado la apertura esta lateral para la refrigeración, que la habían quitado, perdón, y aquí en Bahrein hemos visto cómo recuperaban. También no voy a entrar en todas las aletas y ranuras de refrigeración que han montado los equipos porque nos estaríamos horas y ya probablemente nos las vamos a estar. Simplemente eso, que ha habido esta recuperación de esta apertura trasera que ya dijo el ingeniero técnico de Red Bull, que sí que les afectaba un poco al rendimiento del alerón trasero. Entonces, no sé hasta qué punto han podido perder algo con esto. Supongo que si lo ponen, a ver, si lo ponen evidentemente es porque sacan más beneficio de que el motor no se les chamusque. Lo digo, las gallinas que entran por las que salen. Y de Red Bull, buah, pues fin de semana complicado para Max Verstappen. Hablando en clave Max Verstappen, primero porque tuvo una clasificación difícil. Salió Helmut Marko diciendo que habían cambiado cosas en el coche y que identificaron problemas en los frenos de Verstappen durante la clasificación. Y ahí como que justificaba el mal rendimiento que tuvo el coche a una vuelta durante el sábado. Pero lo que hemos visto hoy durante la carrera es que Red Bull está, al menos hoy, este fin de semana, está lejos. Es injusto decirlo después de ganar en Suzuka y ahora ponerse tremendistas como que está fuerísima, pero sí que es cierto que tanto en China como aquí les hemos visto que les falta ritmo e incluso salía Max Verstappen diciendo con este coche no podemos pelear por el Mundial, ha salido Helmut Marko diciendo lo mismo y Christian Horner diciendo lo mismo, que los Mundiales actualmente están muy complicados. Sí, estuvieron toda la semana pasada dando declaraciones al respecto de a partir del cambio de la normativa de flexibilidad esperamos recuperar la distancia que nos saca McLaren o la distancia que nos puede sacar Mercedes y estar ahí arriba, pero ahora mismo eso es impredecible. De aquí al Gran Premio de España quedan todavía 5 carreras, anticipar cuánto perderá el equipo dejará de ganar es difícil. Eso sí que es cierto, también es cierto que siguen anunciando este gran cambio de actualización, este gran cambio del paquete para Imola, que es donde traerán las actualizaciones importantes. Y luego de la carrera de Verstappen, ha sido el primero que ha montado el neumático duro y se ha visto que no funcionaba. Luego me ha sorprendido que muchos equipos lo han montado y no han sufrido tanto. O sea, el neumático duro para ellos ha sido letal, el coche era completamente incontrolable, falto de ritmo, pero espectacularmente. Estaba siguiendo sus tiempos vuelta a vuelta y es que parecía que llevaba un neumático ultra blando y que se le había descompuesto. Ya. No sé si es que le faltaba temperatura, decía que le faltaba mucho grip, que es el problema principal de todo el fin de semana, pero con este duro no lo han encontrado. De todas formas, durante la clasificación se le veía un montón de correcciones durante el paso por curva, que esto reafirma los problemas de balance que tiene este coche. No sé si el hecho de que Bahrein sea un circuito muy bacheado, que hemos dicho que esto sigue siendo un problema que ya tienen identificado que les hace perder rendimiento porque no acaban de ajustar bien las suspensiones para que el suelo trabaje lo más eficientemente posible. No sé si esto les ha podido afectar, pero lo cierto es que al final creo que Verstappen, dentro de todo esto negativo que he dicho, puede alegrarse de haber acabado con la sexta posición y haber adelantado a Gasly, porque se ha visto que los McLaren estaban inalcanzables, Mercedes estaba fuerte y aún ha tenido suerte con la estrategia de Antonelli, y los Ferrari sí que han dado un paso adelante, aunque luego hablaremos, aunque tampoco estaban para luchar, estaban más fuertes que ellos. Entonces, Verstappen ha conseguido, pese a todo este problema de las estrategias, sumar un sexto puesto adelantando a Gasly la última vuelta. Y de su noda te dejo a ti que celebres sus dos primeros puntos. Sí, sí. Bueno, de su nodo comentar que creo que se merece más el piloto del día hoy que la semana pasada, pero bueno, más respecto a este tema. En fin, por fin ha terminado en puntos, ha sumado 2 puntos, ha quedado P9. También clasificó en Q3, ¿vale? Que esto también es un Éxito. facto que después repasaremos en el canal, porque uno de los dos, no os recordaré cuál, apostaba por eso. Yo sí lo Y... recuerdo. en fin. Y de su carrera, pues decir que muy bien. Ha mantenido bastante el ritmo de Verstappen. Obviamente le estaba alcanzando cuando Verstappen ha montado el compuesto duro. Y después, más allá de eso, cuando se ha complicado un poco, ya sabemos, muy tristemente para los fans de este canal y para nosotros, es con el choque con Sainz.
que ha tenido un pequeño encontronazo, que ha acabado muy mal para el piloto español, con un pedazo agujero en el pontón, en el lateral del coche. Y eso, ¿no? Pero bueno, que ya lo comentaremos más allá cuando hablemos de Sainz. Pero de eso no voy a decir que parece que poco a poco está cogiendo ritmo. Y también hemos tenido unas declaraciones por su parte diciendo que estaba absolutamente flipando con la configuración que lleva Max Verstappen en el Red Bull. De decir, pues lo mismo que ha dicho Albon y que han dicho todos y cada uno de los pilotos que han pasado por la escudería, que es como narices está llevando el coche este tío con este setup, ¿no? Pues Sí, me pasa lo mismo cuando intento copiarles los reglajes a algún sim racer profesional para intentar pilotar sí, algo y digo, pero ¿cómo puedes conducir con esto si se va un montón de atrás? Eh, pues pero Tsunoda creo sí, que es lo que decía antes, ha tenido un cambio de dinámica espectacular sí, porque las sensaciones que estaba dando en los libres durante todo el fin de semana, que son unos libres muy engañosos los de Bahrein, porque se corren por la tarde, temperaturas muy distintas a las de clasificación, pero de repente en la clasificación como que ha cuadrado todo y el tío ha metido el coche en Q3 cuando en Japón parecía que iba a ser eso lo que sucediera y se quedó en Q2. Y tuvo una carrera muy complicada aquí. Ha tenido una carrera difícil, ha pasado lo de Sainz también, que luego hablaremos, pero ha conseguido sus primeros puntos. Y solo por cerrar Red Bull, precisamente lo que decías de la configuración de Verstappen, siguen siendo un equipo, o de los que más lo muestran, o los que más se ve los cambios que hacen, que siguen trayendo muchas cosas a nivel de distintas configuraciones de ala trasera, porque estuvieron todos los libres 2 probando configuraciones distintas, tanto en Tsunoda como Verstappen, que esto es algo que hacen todos los equipos en general, ¿eh? Pero Red Bull es como constantemente cada gran premio. Y esto como que reafirma un poco la falta de convergencia que tienen entre lo que ven en el simulador y lo que sí, luego se encuentran en la pista, que siempre dicen es que el coche no se acaba de comportar igual que en el simulador. Y parece que siempre tienen que hacer mucho trabajo para acabar de ajustar el coche una vez están in situ. Y les vemos hacer muchas pruebas de configuración, montar distintas alas para ver cómo se comporta el coche. Me ha llamado la atención que, por ejemplo, el que probaba más carga aerodinámica era Verstappen esta vez, en la parte trasera, cuando solía ser al revés. Verstappen solía montar menos carga que sus compañeros por esta parte un poco más nerviosa. Entonces, Red Bull pues sigue con esta tendencia de parece que no acaban de ajustar de todo el coche. Así que necesitan urgentemente que las actualizaciones funcionen, si no se complica, el de constructores se complica muchísimo, pero el de pilotos, a ver. sí, sí. Y que no se nos olvide, ¿vale? Porque estas son las cosas que siempre Guille y yo recordamos una vez el vídeo ya está terminado y subido, que este fin de semana hemos tenido otro protagonista dentro del equipo de Red Bull, que es el maldito semáforo. Sí, sí. Que ha sido muy gracioso porque ese semáforo, esos segundos de más, han condicionado al 100% la carrera de Verstappen. Sí que es cierto que tendría que haber parado cuando ha parado por el tema del neumático duro, que tampoco creo que hubiese descubierto un ritmo flipante si se hubiese evitado la situación que diré ahora, pero el hecho de que haya salido y se haya quedado por detrás de Ocon todo el maldito Steam ha sido culpa de este semáforo que no se le ha puesto verde porque alguien, nadie lo ha hackeado, ¿vale? Esto es una broma. Pero por una malfunction, por funcionar mal, McLaren. sí, exacto, McLaren ha hackeado el semáforo. ha hackeado el Dilo semáforo. ya, Jordi. Y a raíz de esto, pues se ha quedado por detrás de Ocon, con un neumático duro que obviamente no funcionaba y con unos frenos que han llevado problemas todo el fin de semana. Y eso se le ha juntado todo para perder todo lo que ha perdido. Y lo dicho, que has comentado tú antes. Cómo ha sido capaz de recuperar las posiciones y aún así quedar sexto. Y el semáforo, por eso, no discrimina, ¿vale? No únicamente ha puteado a Verstappen, sino que también ha puteado a Tsunoda. Que le ha metido unos intermitentes que decían en plan, tú, pero salgo, no salgo, o qué narices hago, ¿no? Entonces, lo dicho porque el semáforo ahora está aquí con la foto de Tsunoda afectado a los dos por igual. Ya. Cuando has dicho un tercer protagonista, pensaba que ibas a hablar de Pepe Martí y la Fórmula 2. Digo, vamos a hablar ahora de Fórmula 2. No. Y mejor no hacerlo porque si no se nos irá de madre la 3 horas. duración de, exacto, de este podcast. Y encima tenemos que meter a pilotos de la F2. En fin, pero va, saltemos a Ferrari, que ha traído mejoras, ¿verdad? Bueno, mejoras, ha traído casi un coche nuevo. A ver, lo estoy exagerando, pero sí.
han traído las famosas o las esperadas actualizaciones que se intentaron traer en Japón o se rumoreaba que podía traer en Japón, pero realmente el rumor más fuerte era que venían aquí a Bahrein y efectivamente ha traído aquí a Bahrein un cambio bastante importante. Tal vez no porque sea muy diferente a lo que ya había, pero que sí que han traído muchos componentes nuevos. Han traído suelo nuevo, toda esta zona lateral de los generadores de vórtices o de los laterales del suelo también todo nuevo, difusor nuevo, han traído el plano principal del alerón también era nuevo, el ala viga era nueva, o sea, ha sido un cambio bastante importante para corregir los problemas que decíamos que tenía Ferrari, de que les costaba ajustar bien la altura del suelo para que funcione, para rendir al máximo. Es decir, tenían como una ventana, lo que decimos siempre, una ventana operativa a nivel de la altura para configurar el suelo muy limitada. Y esto les daba muchísimos problemas porque tenían que ir muy bajo, raspaban muchísimo el suelo, que además aquí en Bahrein creo que nos hemos hartado a ver chispas. Y yo cada vez que veía a Hamilton o Leclerc en la recta botar y que les saliera la chispilla por detrás, ya estaba pensando, Dios mío, que vamos a tener otra descalificación 2 horas más tarde de la carrera. De momento no ha sido así, todo parece que por su parte ha sido bien. Al que han pillado es a Hülkenberg, que luego hablaremos de eso. Y como decimos, paquete de actualizaciones muy importante de Ferrari. Creo que hay unas fotos comparativas por ahí que he puesto, pero tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Creo que vale más la pena hablar de lo que ha sido, por un lado, la carrera o el fin de semana de Charles Leclerc, que para mí sigue teniendo fines de semana muy sólidos y muy a la altura de un piloto que si tuviera un coche más competitivo podría estar luchando por el Mundial. Y luego el fin de semana que ha tenido Hamilton, que sigue teniendo muchos problemas a la hora de hacer funcionar este Ferrari. No te metes con Hamilton, que ha sido Driver of the Day, ¿eh? Bueno, yo ahí, mira, no me meto. Yo lo del Driver of the Day, yo creo que la gente ve otra carrera. No he entendido lo de Hamilton, que creo que al final no ha hecho mala carrera, pero me parece que otros pilotos la han hecho más meritoria. Leclerc Pero bueno, mismo. Leclerc mismo. Un Leclerc que además terminaba la carrera y, ostras, ha tenido un mensaje bastante derrotista a nivel de ser consciente de que no son suficientemente rápidos. Lo ha dicho así, no somos suficientemente rápidos. Van pasando las vueltas y vas viendo que el coche de delante se te va y que el tuyo, pues, que no da más. La parte como positiva que sí que ha querido transmitir Charles Leclerc, que es que de cara al Gran Premio de Jeddah, bueno, Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah, que lo hablaremos más en detalle dentro de 3 o 4 días, cuando hagamos el previo, porque la Fórmula 1 no descansa, sí que esperan Nosotros tampoco. poder sacar nosotros tampoco, sacar más rendimiento de este suelo. Al final les va a permitir rodar más bajo. Jeddah está repleto de curvas de alta velocidad. Bueno, es que es un circuito puramente diseñado para eso. Y ahí a lo mejor sí que vemos a un Ferrari más fuerte. Aquí al final se ha visto un Ferrari que sigue teniendo los problemas, o algunos de los problemas que tenían en pretemporada, con la falta de rigidez en la parte trasera, que les hace ser tan inestables en la salida de curva. Y aquí quiero como dar el mérito que ha tenido Leclerc, que es que hizo una vuelta de clasificación, que se la sacó yo no sé de dónde. Estaba toda la prensa italiana diciendo, Leclerc, ¿de dónde ha sacado esa vuelta de clasificación? Porque sobre todo, no me ha dado tiempo a sacarlo, pero la comparativa de Russell, Norris, Piastri y Leclerc en el segundo sector, en la curva 10, en la más difícil del circuito, está frenada en apoyo, bueno, es súper famosa, pero frenada en apoyo, en izquierdas, ciega, que siempre les vemos a todos los coches tener problemas ahí. Leclerc ahí hace pasar el Ferrari el más rápido de todos. Y es donde más o menos consigue recuperar tiempo, porque luego en el tercer sector el Ferrari llega con las gomas completamente sobrecalentadas y la sangría de milésimas es... La sangría de milésimas, pero es que en la Fórmula 1 eso es mucho. Acaba perdiendo. Por eso digo que creo que Leclerc al final ha tenido una buena carrera. No he entendido la estrategia de Ferrari de guardarse el duro hasta el final. A lo mejor tenían un blando. Lo tenían y podrían haber... No, lo tenían y podrían haber hecho como Russell. A lo mejor no se han arriesgado. Les ha salido mal lo del safety car al final, porque estaban yendo como estirando mucho el neumático medio y para atacar más al final. Y claro, al haber ese safety car, como que se ha perdido esa ventaja y tal vez hubiésemos visto un Leclerc poder pelearle la posición realmente a Russell o poder defenderse de Norris, no lo sé. Pero en resumidas cuentas, la realidad del equipo es la que hemos visto hoy. Eran el tercer coche en ritmo de carrera, no lejos de Mercedes para nada, y pueden estar por ahí, pero yo creo que el objetivo era estar más cerca de McLaren.
y no lo han estado aquí. Quedan grandes premios todavía, pero McLaren se va alejando. Sí. A ver, yo creo que si el safety car hubiese sido entre 5 y 7 vueltas más tarde, hubiesen metido el blando, porque yo me imagino que la estrategia que tenía Ferrari guardada era hacer eh, era hacer dos medios y después Yo dos creo que medios no, no. ¿eh? Yo, Han yo hecho creo medio, que ¿no? Era sí. medio, medio, medio. Sí, después de hacer blando. Yo creo que al final iban a meter el duro de todas formas sin el ¿Tú crees safety car, eso? porque hay una radio del ingeniero de pista de Leclerc a Leclerc diciéndole, vamos a hacer hacemos un cambio de ángulo en los flaps del alerón. Y era como pocas vueltas antes del safety. Y esa pregunta la Ya. sueles hacer cuando vas a entrar. Por eso digo que a lo mejor, no lo sé, pero que creo que la estrategia estaba por la que han acabado haciendo al final, que el blando no se contemplaba. Pero es especulación, ¿eh? Todo es Sí, especulación. sí, pero... A ver, lo que no entiendo es por qué entonces no lo haces al revés ya directamente, sales con el duro a principio de carrera. Pero bueno, da igual, tendrían sus simulaciones y sus estrategias. Ujú. Sea como sea, ha sido un jarrón de agua fría para Ferrari el safety car cuando ha sido y cómo ha sido. Eso está más claro que el agua. Sobre todo también porque veíamos un Leclerc que ha pasado tranquilamente al McLaren de Norris y que después iba por Russell, que sí que parecía que se le estaba atragantando, ¿eh? Es decir, no tenía suficiente ritmo como para poder adelantarle justo antes del safety. Lo que sí es que después, con una goma encima más lenta, porque han tenido que poner el compuesto duro, no ha tenido nada que hacer con Norris, pero ni él ni Hamilton. Es decir, ni Leclerc ni Hamilton ha podido con ello. Eh, Poco más a destacar, Leclerc otra vez ha sido el Ferrari más fuerte y por otro lado Hamilton sí que es cierto que no ha hecho ni mucho menos una mala carrera, pero bueno, continúa por detrás de su compañero, que también decía, ahí también te digo, me lo imaginaba, ¿eh? Es decir, por muy Hamilton que seas, no llegarás a un equipo y vas a desbancar a un piloto como es Charles Leclerc. Entonces, bien por parte de Hamilton, ha hecho un bonito adelantamiento a Antonelli. Y una cosa que sí que me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Comentándolo ya más allá de su carrera propiamente, es el hecho de que hemos tenido una radio. No sé si ha sido antes o después del safety, yo entiendo que es en el momento del safety, que dice, oye, muy buena estrategia chicos, y al cabo de 2 o 3 vueltas dice, oye, este neumático es una mierda. Digo, tío, pero espérate un rato, ¿sabes? Para hacer ese Sinceridad, comentario, pero me ha hecho mucha gracia. sinceridad. Es lo que decía, que viendo cómo Verstappen había sufrido tanto con el duro, me ha sorprendido el último stint con el duro Sí, de Ferrari. No sé si esperaban sacarle más rendimiento y que tal vez el duro. Que es que el tema con el duro ya venía de los test de pretemporada, que creo que lo dije en el previo, que no había como dado la suficiente diferenciación con el C2 ya. como para ser un neumático interesante a la carrera, porque estaba demasiado. Era demasiado duro. Entonces, pues me ha sorprendido que al final se guardaran ese neumático, como digo. De Ferrari quiero terminar. Uno, la mentalidad derrotista de Hamilton todavía en ruedas de prensa, que es la dinámica general que siempre lleva en estos momentos, pero evidentemente que nadie lo dé por terminado. Y luego, las declaraciones que ha hecho Luca Di Montechémolo eh, al terminar la carrera, que le ha pegado un zasca importante a Ferrari diciendo Ferrari no debería estar aquí celebrando un P3 o un P4. Digo, ya, no deberían, pero ya lo sabemos, pero Pero ostras, que lo hace diga cuántos así. años, 17, 18 años, que no debería de ser así, quiero decir. Ya, 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 pero decía como, fíjate el nivel que estamos aquí aplaudiendo que casi somos P3. Y dices, bueno, pues menos mal que venías aquí de invitado a Bahrein. ya. Pero bueno. Oye, y el tema está en que pasamos de un motor Ferrari a otro motor Ferrari. Oficial. ¿Qué No hay tenemos? sanción a Russell. No hay No hay sanción a Russell. sanción. No hay sanción a Russell. Uh, pues yo Se creía que se lo acaba de merecía, confirmar. ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Después ¿Piensas ya que también? veremos. Después ya veremos qué es lo que dice la FIA, pero. A ver, esto me parecía error de estos del mismo que Norris, ¿sabes? En plan, oye, em, te pasas un poco del grid de salida, pues penalización de 5 segundos. ¿Abres el DRS cuando no toca? Pues penalización de 5 o 10 segundos.
Sí, sí. De hecho, ahora estoy encontrando vídeos de la gente en Twitter que está poniendo que a Russell también se le ha abierto durante a Leclerc se le ha abierto también durante una fracción de segundo en curva, ¿eh? Sí, sí. Creo que este vídeo es de la carrera. Bueno, lo comentaremos ya más en detalle durante el previo para no estar alargándonos Sí, más. sí, sí. Y ya le veremos exactamente cuál ha sido los motivos para no sancionar, aparte de que sea un piloto inglés. Pero seguro que hay una razón técnica más allá de que sea inglés, Jordi. No mal pienses. No mal pienses. Pero ha sido porque es inglés. En fin, lo que decía. em, pasamos de motor Ferrari a otro motor Ferrari, porque han habido cambios en el Mundial de Constructores, como antes hemos dicho, y Haas ha adelantado a Williams en puntos, con otra muy buena actuación por parte de Ocon. Hace una sí, una no, el chico. En este caso, pues, como ya sabemos, ayer se la pegó bien contra la pared en Q2. Entonces salía, no sé si salía P15. Sí, sí. P15. No, P15 no, porque Albon salía P15. Eh, diría que Hülkenberg. era P14. Salía P14. P14 por el tema de Sí, Hülkenberg, perdón, exacto. sí. Exacto. Entonces, salía P14, ha parado relativamente temprano, gracias a esto ha hecho un buen undercut, que lo ha situado por delante de Verstappen y por detrás de Gasly. Y después, la otra cosa que ha pasado con él es que ha parado justo antes del safety. Pero bueno, esto tampoco le ha jodido tanto. Bueno, Y se ha comido la parada entera, digamos. No se ha ahorrado esos 8 o 10 segundos que sí, podría haberse ahorrado. pero que tampoco le ha condicionado tanto, Perjudicada, sí, sí. ¿sabes? Y nada, después de esto, pues comentar el hecho de que llevaba un tren de coches detrás cuando acababa la carrera absolutamente tremendo. Porque el espacio que había entre él y Verstappen, y en este caso después al final de todo con Gasly, era, era bastante abundante. Creo que tienes por ahí la Sí, clasificación es final de lo la que te iba a carrera, lo decir. digo Digo, por si ahora me quieres suena. mostrar cómo Ocon estaba haciendo un trenecito de Sí, hasta 4 coches hasta Albon, que fíjate hasta Albon Albon. cómo ha terminado de Antonelli, el pobre Antonelli ahí que después de la estrategia de Mercedes se ha visto sumergido en el tren que ha montado Ocon. Sí, Pero sí, bueno, efectivamente. Ocon, otro que ha hecho una carrera también bastante meritoria, No, desde donde no, venía. Y tal y como está de compactada la zona media, pues al final ha sin metido duda. el Haas en puntos. Y Berman también, que continúa rascando. Lleva ya. Lleva 3 grandes premios consecutivos puntuando, ¿no? Me parece. Puede que sí, puede que sí. Porque en Suzuka también quedó P10. Y en En el China me quiere anterior sonar en que también. China diría que quedó P9 incluso. Después de lo que le Entonces, dijo muy Komatsu bien. en Australia, de que estaban decepcionados con ellos, con él. Y, y mira, mira. Y para mí también está siendo. Tanto él como Antonelli, los dos están siendo muy fuertes. Luego hablaremos de Hadjar, que ha tenido su Sí, primer fin de semana, bueno, su segundo fin de semana complicado, porque lo de Australia no sé si contarlo. efectivamente. Pero bueno, Haas creo que ha sorprendido bastante. Lo dijimos al principio en el previo de. Habían traído esas actualizaciones para superar el tema del porpoising. Aquí en Bahrein podía complicárseles en algunos sectores y parece que el coche se ha comportado bastante bien. Se ha comportado bastante bien y han sido como líderes en la zona media. Después de un Alpine, que hablaremos de ellos, que Alpine ha tenido un fin de semana increíble. Y chapo por Haas por sacar los dos pilotos puntuando. Ahora a ver en Arabia Saudí si. Porque ahí sí que va a ser la prueba de fuego del porpoising en curva rápida. Pero es una muestra más de lo compactada que está esta zona media, que pequeña cosa que consigas solucionar, tu coche pasa de ser tu piloto pasa de P15 a P10 a luchar por los puntos. Así que poco más que decir de Haas. Chapo por ellos y chapo por Berman. Creo que sigue siendo que no deja de ser un rookie. Y ya lo estamos Efectivamente. dando por sentado. Efectivamente. Y ahora saltamos a Williams, quien de Albon diré poco. No sé si tú tendrás más comentarios, pero ha estado por detrás de Sainz durante prácticamente todo el fin de semana. En este caso se quedó en Q1 en P15, ¿de acuerdo? Mientras que Sainz sí que pasó a Q3. Y después en carrera, pues lo ha hecho bien, pero diría que ha quedado P13, ¿no? O P12 diría que es. Sí. P12, efectivamente. Epa, se mueve esto. Ha quedado P12, entonces. Albon bien, simplemente ha sido un fin de discreto, donde ha hecho check. Y quien tengo una tristeza absolutamente tremenda es con Sainz. Porque parecía que este iba a ser su fin de semana y no ha sido así. No.
Sí que es cierto que llegó a la Q3 y de hecho con un buen resultado porque salió P8, es decir, salía P8. Ha hecho un salidón posicionándose P6. Sí que es cierto que después, y aquí me imagino que Tragedia. ha estado el error, ha estirado un poco más de la cuenta el Steam, ha Ujú. salido por detrás de su noda y allí se ha venido la hecatombe. Sí. Eh, el accidente, a mi parecer, culpa un poco de los dos. Yo no creo que haya sido ni responsabilidad de Sainz ni responsabilidad de Sunoda como tal. Es decir, Sainz tira el coche desde tomar por ahí y después Sunoda, tampoco te diría que es culpa suya, pero se le va el coche porque se pueden ver en las imágenes que se le desliza un poco, Los chocan, dos patinan. exacto, y a partir de aquí pues ya está. De hecho, han salido piezas volando y estábamos tú y yo comentando de quién serán estas piezas. Pues por pena y por el gafe eran de Bueno, Carlos pon Sainz. la foto pon la foto del agujero que lo vea la gente, porque para el que no lo haya visto durante la Sí, sí, retransmisión, porque el boquete, claro, ya lo hemos dicho más de una vez de cómo cómo estos toquecitos hace 20 años en el lateral. Bueno, muchos recordarán el que tenía Alonso en el McLaren hace 18 años, señalando ahí el toquecito que le hizo Massa y como eso no afectó tanto al rendimiento del coche y ahora evidentemente esto con estos coches tan aerodinámicos donde está todo clavadísimo, donde se trabaja hasta las aletas que juntan el DRS con el chasis, hombre, pues esto prácticamente te destroza la carrera. Ya le pasó el año pasado con Ferrari, año pasado no, hace dos, en Spa, que también le hizo, se llevó un agujero, se llevó un regalito de Piastri y se acabó la carrera. O Verstappen le pasó en Bakú hace un par de años también. Así que una pena porque había sido la primera vez que habíamos visto un Sainz recuperar las sensaciones o tener sensaciones con este Williams durante esta temporada. Recuperar las sensaciones de los test, iba a decir, donde se le vio tan fuerte aquí en Bahrein y se le notaba que estaba más cómodo con el coche, aunque si te miras sus onboards, el Williams sigue siendo un coche bastante peleón, ¿eh? Pero de todas formas ha hecho una increíble salida, como has dicho tú. La pena ha sido que se ha metido pues, con los Red Bull, Mercedes y ha ido cayendo poco a poco las posiciones. Luego la estrategia no creo que haya sido tampoco, como has dicho tú. Bueno, ha intentado jugar un poco la misma carta que Ferrari, de estirar neumático, ir a contracorriente. Y luego para mí el incidente ha sido un incidente de carrera. He visto que Lobato, por ejemplo, protestaba de que algunas maniobras con menos consecuencias habían tenido más sanción y esta que había tenido muchas consecuencias había sido muy poca sanción. O bueno, ninguna sanción. Pero estamos un poco en lo mismo. No se tiene que sancionar las consecuencias, se tiene que valorar la acción en sí. Si no, creo que entras en un terreno ya de sí. mucha opinología. Y la rigurosidad a veces creo que se mantiene más si solo evalúas la maniobra, que entiendo que es muy complicado. Y aquí la FIA, fíjate que le metemos cizaña siempre a la FIA y es una pena que al final, pues que el que ha salido perjudicado es Sainz, pero creo que cuando no valoran las consecuencias, no como que esto es algo que se le olvidó, por ejemplo, cuando evaluaron lo de Russell y Alonso el año pasado en Australia. Ahí sí que de repente las consecuencias importaron. Pero en este caso, creo que han hecho bien, o estoy de acuerdo con lo que han hecho. El problema es que deben ser consecuentes con este criterio. Efectivamente. Solo que en aquel entonces estaba Johnny Herbert entre los stewards, entonces ya sabemos que ahí siempre había un toque personal a la hora de evaluar las cosas. Y de Albon simplemente decir que ha sido uno de los perjudicados por este error que ha hecho la FIA, no quitando la vuelta de Hülkenberg cuando debía, porque Hülkenberg pasó a Q2, voy adelantando ya temáticas de stake, Hülkenberg pasó a Q2 y luego le invalidaron la vuelta una vez la Q2 había terminado, entonces le hicieron perder las posiciones y el que quedó descalificado por esto fue Albon. Albon podría haber participado en esta Q2 y luego a ver qué podría haber pasado. Entonces ha sido un perjudicado porque ha tenido que salir más atrás a lo mejor de lo que podría haberse metido. Sí que es cierto que estaba detrás de Sainz todo el fin de semana. No estoy diciendo que hubiese pasado a Q3, pero quién sabe, a lo mejor se hubiese metido en Q3 Albon y hubiese tenido un fin de semana pues en la tendencia que le hemos visto en las últimas carreras, que estaba siendo muy positivo y estaba siendo muy sólido. Y como líneas generales, el Williams, pues sigue estando ahí en esta zona media tan apretada. Sí que es cierto que se le ha colado al Pini Haas esta vez delante y les ha faltado un plus, pero siguen demostrando que es un coche que puede luchar por puntos al menos, porque hay otros que desgraciadamente pues no pueden decir lo mismo. Efectivamente. Último punto, antes de saltar a Aston Martin. Sainz ha tenido una sanción fugaz, ¿vale? Así. Porque
tenía una sanción acumulada de 10 segundos, la ha servido en carrera, justo antes de abandonar, pero la FIA, por lo que sea, ha cerrado los ojos en ese momento y había decidido ponerle una sanción de 3 puestos de penalización en la clasificación de la siguiente carrera en Jeddah, que después se la ha revocado porque efectivamente sí que había servido la penalización. Entonces, simplemente hacer eso ha sido algo fugaz que ha pasado, que Sainz ha visto que entraba en pit, luego a la vuelta siguiente abandonaba. Entonces, claro, la justificación es lo que has dicho tú. Han querido servir la sanción en esa parada, que de hecho se ha repetido en la retransmisión luego, y se veía como los mecánicos no han tocado el coche en 10 segundos. A la FIA se le ha pasado por alto en esta tendencia que lleva últimamente por sancionar a Sainz, parece. Sí. Que el otro día ya le sancionaron también por otra cosa, pero no vamos a entrar en eso de nuevo. Y nada. En principio ha quedado en nada el tema de la sanción a Sainz y saldrá donde clasifique, de momento. De momento. Pero bueno, Aston Martin, Guille. ¿Por qué tenemos que llorar hoy? Pero es que yo no puedo llorar porque ya no me quedan lágrimas. Ese es el problema. Es que no sé quién puede estar decepcionado cuando el fin de semana ya se anticipaba complicado. No voy a decir, ya lo dijimos nosotros, porque nosotros no somos nadie. Lo decía Alonso, que va a ser un fin de semana muy difícil para este coche. Sobre todo porque ya en Suzuka, sumado a todos los problemas de eficiencia aerodinámica que tiene el coche, sumado a la dependencia que tienen de dónde sopla el viento, o la sensibilidad que tienen a los cambios de viento, que en Bahrein es un problema que también existe y ha sido también tema de conversación el fin de semana, aunque durante la carrera no ha dado tantos problemas, por lo que he estado viendo. Siguen sufriendo un montón también en curva lenta y sobrecalentamiento de neumáticos y tracción en salida de curva lenta. Bahrein tiene demasiados ingredientes que no eran para nada beneficiosos para este coche si es que hay algún escenario en el que tiene este coche algún beneficio, que luego hablaremos de Arabia Saudí, que a lo mejor sí que puede rendir algo mejor el coche. Rendir mejor es entrar en Q2, a lo mejor se presenta una Q3 y a lo mejor sumamos algún punto. Eso es rendir mejor, que nadie empiece a tirar campanas. Y al final, pues hemos visto un fin de semana difícil, lo que decíamos. Creo que Alonso realmente no podía hacer mucho más. Además, se le ha juntado con una estrategia también estirando mucho el primer stint, luego intentando ir a contracorriente, adelantando posiciones, y gente que se lo haya perdido, porque justo en la relanzada salía P15 y se ha plantado P18 de repente. Creo que hemos capturado el frame ahí, que ha sucedido como muy fugazmente de fondo. Mientras todo el mundo creo que estaba siguiendo a Norris, Russell, Leclerc, Piastri, perdón, Russell, Leclerc y tal, de fondo se veía que Alonso pues se ha salido con estos neumáticos tan duros y fríos que de la resalida, pues se ha pasado, ha perdido 3 posiciones que luego ha conseguido remontar. Con la sanción a Duhan creo que ha recuperado otra posición, y ahora con la supuesta sanción a Hülkenberg, la sanción a Lawson, perdón, y con la supuesta sanción a Hülkenberg por desgastar demasiado la placa del suelo, que no se ha confirmado todavía, pero he visto el documento oficial de la FIA diciendo que las mediciones incumplen con el mínimo de 9 milímetros. Entonces está Stake alegando y tal, pero no sé qué pueden llegar a alegar. Aunque no sé qué podía alegar Mercedes con lo de Russell y lo han conseguido. Entonces vamos a esperar. No ha habido una descalificación oficial, pero todo apunta a que la posición final de Alonso creo que ha sido P15. Y por parte de Stroll, pues ha tenido un fin de semana como el de Suzuka. Creo que no hay mucho más a decir. Lo de siempre. Imola las supuestas actualizaciones, el equipo parece que sigue teniendo miedo para actualizar el coche y no quiere dar un paso en falso como en los últimos años. O al menos la sensación que da de tener un poco de miedo a que no pase como el año pasado, que trajeron algo nuevo en Imola y el coche solo fue hacia atrás. Yeah. Y claro, ha salido también declaraciones, dijo Pedro de la Rosa, que Newey se iba a centrar solamente en el coche 2026 y ya mucha gente ha dado por tirado este año. Queda esperar si estas actualizaciones de Imola van a hacer que el coche dé algún paso hacia adelante, y queda esperar si el cambio de reglamento en el Gran Premio de España realmente les beneficia de alguna manera. Pero ahora mismo puedes poner el ritmo del coche este fin de semana. Ha sido último coche, por eso digo que Alonso haya terminado P15 es que no hay más. Sí. Oye, ahora que veo, ¿esto negro no puede ser el chaleco también de refrigeración?
Puede ser. Bueno, no voy a añadir nada más porque no creo que haya nada más a añadir. Lo he añadido todo muy bien, creo. Efectivamente. Entonces avanzamos, pasamos a Racing Bulls. A ver, por parte de Hadjar ha clasificado bien, ¿vale? Diría que salía P11 o P12, me parece. Llegó hasta la Q2, entonces bien. Lo que pasa es que ha perdido 4 posiciones en la salida. Y a partir de aquí, justo por detrás de Lawson, ha sido el primero en parar. Diría que era la vuelta 7 o U8, es decir, ha sido el primero en parar. Y después encima ha parado también antes del safety, comiéndose pues toda la parada. Obviamente con todo esto, pues ha tenido una carrera, como os podéis imaginar todos, absolutamente lamentable Horrible. exacto, y sin mucha acción, pero aún así, ¿vale? Aún así, como marcamos aquí, ha quedado por delante de Lawson, ¿vale? Porque Lawson, el tío, no ha hecho más que comer sanciones durante toda la carrera. El pobre chaval no consigue descansar. Es que no va a levantar cabeza. Ya no sé qué es culpa de Red Bull o qué es ya culpa suya o lo que sea. Pero la verdad es que ha sido triste. Y mira que al final ha puesto neumático blando y ha conseguido lo que no consiguió en Suzuka. Porque si os acordáis, lo que sucedió fue que tanto Carlos como Lawson pusieron neumático blando. Sainz consiguió adelantar, Lawson no. Esto el fin de semana pasado. Este fin de semana Lawson ha puesto neumático blando y ha conseguido subir y escalar posiciones, quedando no sé si era 3 o 4 sitios por delante de Hadjar. Lo que pasa es que se ha comido unas cuantas penalizaciones, no sé si 10, 15 segundos, ha sido una locura, y a raíz de esto, pues venga, para atrás. Sí, sí. Salía Helmut Marko el fin de semana diciendo que hablaba como Hadjar, que sí que estaba en una dinámica muy positiva, se le ha complicado el fin de semana, y que Lawson, que estaba todo bien con Lawson y tal. Y digo, ostras, estaba teniendo una carrera bastante buena comparada con la carrera que estaba teniendo Hadjar, podía superarle y de repente 15 segundos de sanción, ha ido acumulando sanciones y ha terminado con, no sé cuál será la posición media de Lawson en lo que llevamos de temporada, pero No malísimo. sé, será 10. ¿No va último? No lo sé, prefiero no mirar la parte baja de la tabla porque hay nombres que no quiero ver ahí. Te da miedo, ¿no? Pues mira, mientras yo lo voy a buscar solamente para confirmar, te dejo hablando de Alpine. Alpine, que ha sido una sorpresa mayúscula el salto adelante que ha dado Alpine este fin de semana, porque justo veníamos de Suzuka, que Gasly había protestado o había echado en falta esos caballos que siempre le faltan al motor Renault en comparativa al resto, y que había como achacado la falta de ritmo en carrera y en clasificación a este problema. Y precisamente pensaba que iban a montar un Alpine mucho más descargado de la parte trasera y no, sin embargo no, era un Alpine con mucha carga en la parte trasera. También entiendo que ha sido se preveía mucha falta de agarre en pista y cargando más el coche, pues es una forma de intentar paliar esto. Que una cosa también que ha hecho Pirelli este fin de semana, que se me ha olvidado, ha sido ir bajando las presiones de los neumáticos cada sesión. Al final, al bajar las presiones de los neumáticos tienes como más superficie de contacto y es una forma de intentar mejorar el grip que se estaban protestando todos los equipos que no tenían. Pero bueno, volviendo al PIN, fin de semana brutal de Gasly. Una cosa que he leído también es que Gasly se estuvo con Colapinto, que Colapinto estaba en el simulador, buscando un setup adecuado de cada clasificación y evidentemente lo consiguieron porque ha metido el coche P4 al final con la sanción esa que hubo de Russell, perdón, no me salía. Y de hecho sorprendía incluso ver a Alpine ahí en la salida tan adelante. Y luego la carrera de Gasly creo que ha sido bastante consistente peleando con coches que a priori son más rápidos que él. Ha sido adelantado por Verstappen al final. Una lástima porque podía haber ahí sumado una sexta posición que hubiese sido la primera vez que termina en puntos porque en China lo descalificaron. Aunque en China no sé si estaba dentro de los puntos cuando lo descalificaron. Creo que sí. Pero da igual, no, no voy a recuperar dos grandes premios atrás. Y primeros puntos para el equipo Alpine, precisamente en un fin de semana que a lo mejor no se esperaba tanto que los consiguiera.
viendo un poco la dinámica que llevaban. Primeros puntos para el equipo Alpine, que ya no son últimos en la clasificación y que superan a Stake. Y fíjate, si el Alpine iba bien este fin de semana, que hasta parecía que Duhan, ha habido momentos de la carrera que parecía que Duhan podía sumar. Y ya de hecho han salido... ¿Qué vas a decir? Has muteado. Digo, Así que que no dices nada. iba a decir sí, pero no. En plan, parecía que podía Ya. puntuar, pero no. Bueno, ya habían salido, Espera, han salido ya mira, rumores. añado dato que lo decía lo de Lawson y encima lo acompaño con esto. Lawson está P18 en el Mundial. Duhan está P19. ¿Qué Vale. dirías? Tenía la sensación de que Duhan iba por delante. Pues no, imagínate. Sí. Ostras, me he dejado de Aston Martin todo el tema del volante en los libres, pero es que he preferido ya obviar lo de que a Sí, Alonso sí. se le saliera el volante porque la gente ya está muy negativa con este tema y no quiero ponerme más triste. Y nada, simplemente decir que han empezado a salir rumores en prensa de que Duhan tal vez tendría el asiento asegurado en el Alpine por lo menos hasta verano. Pero también Ralf Schumacher dijo la semana pasada que, que le quedaba poco, así que cada uno parece que va diciendo un poco lo que le parece. Y la realidad es que Duhan al final ha terminado 15º tras las sanciones que también se ha llevado al final por límites de pista. Una pena porque creo que estaba teniendo un fin de semana bastante positivo. Iba Y- P10, pero después del safety. por eso, pero como has dicho tú, sí, pero no. Sí, sí. No, y mira que te digo que obviamente he tenido que remirar ciertas cosas porque durante la carrera como que no estoy pendiente de Duhan, ¿sabes? Y ha habido un momento en el Lo que que, sea. por lo que sea, que he querido mirar como de una vuelta a otra y había pasado de P10 a P14 o P15 y digo, ostras, a lo mejor ha parado y no lo he visto, ¿sabes? No, ha ido perdiendo posiciones. Entonces, fallo suyo y una pena. Lo que podría haber sido, pero realmente no. Sí. Y si quieres pasamos a Steak ya, porque Efectivamente, creo terminamos que así y repasamos cómo vamos en nuestra competición particular de ¿no? podios y demás y repasamos los factos. Después de que casi te rompan las manos ahí en el micrófono, que creo que se ha ido todo el crujido, de Steak creo que ya lo hemos dicho todo en líneas generales. El tema de la descalificación o de la sanción por límites de pista de Hülkenberg durante la clasificación, ya lo he comentado antes, y estamos a expensas de qué pasa con esa sanción suya por el desgaste de la placa. Bortoleto luego creo que ha tenido un fin de semana que no hay nada que decir, simplemente ha Estaba allí. llevado el coche a casa y ha sumado kilómetros, es lo único. Porque el Stake ya se está viendo que se está empezando a quedar atrás. Sigue sin estar lejos, de hecho ha tenido ritmo. Hülkenberg técnicamente ha tenido más ritmo que los Aston Martin y no han sido último coche en ritmo. Sí. Pero bueno, ya lo dijimos en Australia. Creo que sumaron sus puntos ahí. Sí. De hecho, Hulkenberg ha quedado P13, ¿eh? Sí, no, por eso. Que no lo parece, Que no pero sí, están, sí. que no están tan lejos. Hülkenberg ha tenido un buen fin de semana dentro de las posibilidades del stake, pero se le han ido sumando problemas. Sí. Pero bueno, con esto ya lo hemos repasado todo. Toca repasar primero la pizarra de factos. Yo dije que Tsunoda no llegaba a Q3, ¿vale? Aquí ya lo desvelamos. Llegó a Q3, ¿vale? Por eso aquí ya tiene un tic justo después. Duhan a Q2, segundo tic. Alpine no puntúa, ¿eso quién lo dijo? Lo dije yo, creo. Fantástico. Bortoleto Q2, Pasó Hulkenberg, aunque ilegalmente. sí. Safety Car también recuerdo que era tuya. Esa siempre es mía. Hamilton Ha- gana a Leclerc, Era mía y no. Alonso puntos, pero super no. Ostras, si sí, Hadjar gana a Lawson es correcto al final, claro, con las efectivamente. sanciones. Y esto diré que es mío. Y si no es tuyo, te lo vas a notar igualmente. Así que, Efectivamente. Pero bueno, de aquí porque, no hacemos porque recuento. necesitas victorias. De aquí no hacemos recuento, por pena y desgracia. De lo que hacemos recuento es de esto que enseño aquí. Que estas eran nuestras predicciones del puñetero GP. Sí. Guille ha sumado 2 puntos, yo 1. Guille ha sumado la pole de Piastri. Y después también la P3 de Norris. Y yo me cago en todo, únicamente el P4 de Leclerc. Y aplauso a nuestro suscriptor, Efren, que acertó P1 y P2. Acertó el Piastri Russell. Y seguramente si hubiese intentado predecir más cosas, hubiese acertado más que nosotros y ya nos hubiese humillado.
Que llevamos, Es difícil. estamos haciendo el recuento desde el primer Desde GP. Australia. Desde Australia, sí, sí. Y tres Está cinco siendo vamos. humillante. Está siendo humillante. Porque Y fíjate que apostamos cosas, ¿eh? hay más carreras que puntos. Es decir, han habido más carreras que yo he hecho puntos. Hostia. Sí, sí. Bueno, en fin. Con Creo que esto... hay que cerrarlo aquí después de esta tragedia. Exacto, efectivamente. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, como siempre, si habéis llegado hasta aquí. Es un placer acompañaros durante toda esta temporada. Y nos vemos en 2 días, porque este fin de semana volvemos otra vez con Jeddah. Así que, hasta pronto. Chao.